Seguro que a todos nos ha pasado alguna vez, ese momento de pánico. Estás ahí guardando un trabajo súper importante, la pantalla parpadea y ¡zas! Se va la luz. La primera pregunta que te viene a la cabeza es ¿lo he perdido todo? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la tecnología invisible que por suerte protege nuestros datos justo en esos momentos tan críticos. Así que, vamos a la pregunta del millón. ¿Qué pasa si alguien tropieza con el cable de alimentación justo cuando estás guardando un archivo? Un simple tropiezo, un apagón repentino, ¿qué es lo que ocurre exactamente ahí dentro en el disco duro, en ese preciso instante? La respuesta, como vamos a ver, nos lleva a uno de los desafíos más fundamentales en el diseño de los sistemas de archivos. Y aquí es donde entramos en lo que se conoce como el problema de la consistencia tras fallos. A ver, el nombre suena un poco técnico, un poco complejo, pero vais a ver que la idea que hay detrás es en realidad bastante sencilla de entender. Aquí está la clave de todo el asunto. Para cualquiera de nosotros, guardar un archivo es un solo clic, ¿verdad? Una acción y ya está. Pero para el sistema de archivos la cosa es muy distinta. Es más como una coreografía con varios pasos. No es una única escritura en el disco, sino varias. Y lo crucial es que todas, absolutamente todas, tienen que completarse correctamente. Para que nos hagamos una idea, pensemos en esto como un antes y un después. A la izquierda tenemos el sistema de archivos tal y como estaba. A la derecha, el estado al que queremos llegar, una vez que la actualización se ha completado. O sea, el sistema parte de un estado inicial y tiene que llegar a un estado final, donde ya se ha añadido ese nuevo bloque de datos y toda la información de control está al día. El gran reto es cómo garantizar que ese paso del antes al después se complete de forma segura, pase lo que pase en medio. Vale, vamos a desgranar esto un poco. Para añadir ese nuevo trocito de datos, en realidad tienen que pasar tres cosas distintas en el disco, tres escrituras. Primero, lógicamente, se escriben los datos en sí, el contenido. Segundo, se actualiza lo que llamamos el mapa de bits, que es, bueno, imaginemos que es como el plano de ocupación del disco, donde se marca qué bloques están libres y cuáles no. Y tercero, se actualiza el inodo, que es como la ficha técnica del archivo, para que ahora apunte a esos nuevos datos y se refleje que el archivo es más grande. Y aquí, claro, es donde empiezan los problemas. Porque, ¿qué pasa si se va la luz justo después del primer paso? ¿O entre el segundo y el tercero? Cada uno de estos escenarios, donde la operación se queda a medias, deja el sistema de archivos en un estado, pues eso, roto, o como se dice técnicamente, inconsistente. De repente podemos tener bloques de disco marcados como usados, pero que no pertenecen a nadie, lo que se llama una fuga de espacio, o un archivo que apunta a un sitio con datos basura, o, bueno, un montón de contradicciones internas. Vamos, un desastre en potencia. Entonces, ¿cómo se solucionaba esto en los inicios de la informática? Bueno, pues la primera aproximación fue totalmente reactiva. La filosofía no era prevenir el desastre, sino centrarse en limpiar todo el lío una vez que ya había ocurrido. Esta primera solución tiene un nombre que a algunos les sonará: FSCK, que viene de File System Checker. Su filosofía era muy directa. Si el sistema se reinicia después de un apagón, antes de hacer nada más, se pone en marcha FSCK. ¿Y qué hace? Pues se pone a escanear cada rincón del disco buscando cualquier incoherencia y trata de arreglarlo todo antes de que puedas volver a usar el ordenador. Y creedme, el proceso es increíblemente exhaustivo. FSK es como un detective súper minucioso. Se pone a revisar literalmente cada estructura del disco, desde lo más básico como el superbloque hasta el último archivo y directorio, intentando reconstruir cuál debería ser el estado correcto del sistema. Una auténtica locura de trabajo. Pero claro, este enfoque tiene un problema fundamental, y es que, como se suele decir, es increíblemente costoso escanear todo el disco para solucionar problemas. El punto clave aquí es el tiempo, es carísimo en tiempo. Pensemos por un momento lo que significa tener que revisar cada archivo, cada bloque, de un disco duro que hoy en día puede tener varios terabytes. Hay una analogía que lo explica perfectamente. Usar FSK en un disco grande y moderno es como si se te cayeran las llaves en una habitación de tu casa y para encontrarlas te pusieras a registrar la casa entera, de arriba a abajo. El fallo real ocurrió al escribir un puñado de bloques, pero para estar seguros, FSK se pone a escanear miles de millones. A ver, funcionar funciona, pero con los discos de hoy, el tiempo de recuperación podía ser de minutos o incluso horas. Claramente no era una solución que pudiera escalar. Por suerte, con el tiempo se desarrolló una solución mucho más inteligente, mucho más elegante, que de hecho se inspiró en el mundo de las bases de datos. Y el cambio de mentalidad es total. En lugar de limpiar el desastre, la idea es no crearlo para empezar. Y aquí vemos la diferencia clave de filosofía. Por un lado teníamos a FSC, que es reactivo, arregla el problema después de que ocurra.
Por otro, tenemos el journaling o registro por diario, que es proactivo. La idea es simple, registrar los cambios que se van a hacer antes de que sucedan. La idea es súper intuitiva, de verdad. Imagina que vas a reorganizar los muebles de tu habitación. Antes de empezar a mover nada, coges un cuaderno y apuntas: voy a mover el sofá a la pared de enfrente. Si a mitad de la tarea te interrumpen, te llaman o lo que sea, te da igual. Solo tienes que volver a mirar tu cuaderno para saber exactamente qué estabas haciendo y cómo terminarlo. Pues bien, este concepto se llama Write Ahead Logging, o sea, registrar antes de escribir. Que claro, este cuaderno del que hablamos no es algo imaginario. Es un área real, pequeña y reservada en el propio disco que se llama, como es lógico, el diario o journal. Es un espacio que está dedicado única y exclusivamente a eso, a registrar las operaciones que se van a hacer, manteniéndolas separadas de los datos de verdad hasta que sea totalmente seguro aplicarlas. Vale, muy bien. Pues vamos a ver ahora cómo funciona este protocolo en la práctica, paso a paso. Pues mira, cada operación de escritura que se va a hacer, como la de nuestro ejemplo, se empaqueta en lo que se llama una transacción. Y esta transacción es como un paquete que lo contiene todo lo necesario para la operación. Lleva una etiqueta de inicio, luego el contenido exacto de todas las escrituras que hay que hacer, el inodo, el mapa de bits, los datos, y al final de todo, una etiqueta de fin que lo sella. El proceso sigue un protocolo con 3 fases muy claras. Primero, se escribe la transacción entera con todo su contenido en el diario. Segundo, y esto es clave, se escribe ese marcador de fin, lo que viene a ser la confirmación oficial de la transacción. Y solo entonces, cuando eso ya está hecho y es seguro, llega el tercer paso, el checkpoint, que es cuando por fin se copian esos cambios desde el diario a sus ubicaciones finales en el disco. Y aquí es donde está la magia de todo esto. Si se va la luz, cuando el sistema se reinicia, ya no tiene que hacer de detective y registrar toda la casa. No. Ahora solo tiene que hacer una cosa: leer ese pequeño cuaderno, el diario. Gracias a esto, el proceso de recuperación es rapidísimo. El sistema echa un vistazo al diario y busca transacciones que estén completas, o sea, que tengan su marcador de inicio y su marcador de fin. Si las encuentra, simplemente las reproduce, es decir, vuelve a escribir esos datos en su sitio definitivo para asegurarse de que todo está bien. Y si encuentra una transacción a medias, sin marcador de fin, sencillamente la ignora. Es simple, es súper rápido y es seguro. Llegados a este punto, la pregunta es: ¿cuál es el impacto real de esta tecnología? O sea, ¿por qué este cambio de FSC a journaling fue algo tan revolucionario? Pues la respuesta está aquí, y es brutal. El tiempo de recuperación que antes dependía del tamaño total del disco, ahora solo depende del tamaño de ese pequeño diario. La diferencia es literalmente pasar de poder tardar horas a tardar apenas unos segundos. Es el día y la noche. Y precisamente por eso, hoy en día, el journaling es la técnica estándar. La encontramos en prácticamente todos los sistemas de archivos modernos. En Linux con X3 o X4, en Windows con NTFS, vamos, en casi todo lo que usamos a diario. Sin esta tecnología, cada apagón, cada reinicio forzado sería una auténtica lotería, con un riesgo altísimo de perder datos y tener que enfrentarnos a esperas interminables. Es sin duda una de esas tecnologías fundamentales e invisibles que hacen, simplemente, que nuestro mundo digital funcione como debe. Todo esto al final nos deja con una pregunta bastante interesante. El journaling es solo un ejemplo de los cientos de protocolos súper complejos que trabajan en silencio, en segundo plano, para proteger nuestros datos. Y te hace pensar, ¿qué otras de estas salvaguardas invisibles damos por sentadas cada día sin siquiera saber que existen?